Hechos de los Apóstoles. Un saludo para los que están por allá en la red, escuchándonos hoy. Estamos hablando, por supuesto, de la Gran Comisión y de cómo a través de Hechos de los Apóstoles se fue formando, se fue desarrollando la iglesia primitiva y sobre todo comprender qué fue lo que hizo que, a pesar de esa férrea persecución que la iglesia empezó a sufrir desde que nació, cómo la iglesia pudo permanecer y aún más crecer en medio de la prueba, en medio de la persecución y en medio de la muerte. No se nos olvide que, si se quiere, el fundador de la iglesia es el Señor Jesús. Y a él lo mataron por su causa, ¿no es cierto? A él lo mataron por su causa. Que la iglesia fue perseguida y muerta, en la mayoría de los casos, los grandes mártires de la fe murieron por la misma causa de su maestro. Que la iglesia tiene un enemigo real, espiritual, invisible, que tiene sus agentes en cada momento de la historia y que en cada momento esos agentes de Satanás persiguen la iglesia y pretenden aniquilar la iglesia. Pero Satanás, te tengo una buena noticia, una mala noticia. La iglesia del Señor Jesucristo jamás será vencida. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que el diablo va a desistir de su propósito de destruir la iglesia, aunque yo declare que la iglesia no será destruida? ¿Desistirá el diablo de su intención de destruirla? No. Y la iglesia siempre será la enemiga de Satanás y sus agentes. Siempre lo será. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que siempre será así. En nuestro andar diario tenemos que saber que siempre tenemos un enemigo que también quiere, en lo personal, en los matrimonios, en la familia, va a pretender destruirnos, ¿no es cierto? No sé si usted lo habrá experimentado. Que cada vez que usted abra su boca para pronunciar el nombre de Jesús, el nombre de Dios y del poder del Espíritu Santo, inmediatamente las fuerzas del enemigo se levantarán para hacerle oposición y para tratar de destruir la obra del Señor. Y lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, y vamos por el capítulo 5 y venimos de estudiar lo del capítulo 3, en donde Pedro y Juan, un día que iban a la oración al templo a las 3 de la tarde, había un cojo de nacimiento ahí en el pórtico de Salomón, y Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y inmediatamente le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y camina. Y de hecho, inmediatamente se levantó. Inmediatamente ocurre este milagro en donde uno supone, y supone mal, uno supone que ante un milagro de esta categoría, en donde un hombre de 40 años aproximadamente se levanta porque era paralítico, cojo de nacimiento, cojo de nacimiento. Yo difiero un poquito en lo de paralítico, porque la iglesia no lo define, la Biblia no lo define así. Era cojo, pero en una versión leí que paralítico.
Pero no importa que tenía ya casi 40 años, hombre, uno dice, hombre, ver un milagro de esa categoría, de este tamaño, lo menos que uno puede esperar es que la gente se admire y considere sus creencias, considere su oposición y diga, hombre, a mi Dios ha hecho algo maravilloso. Voy a mirar cómo cambio mi opinión, cómo cambio mi actitud y cómo alabo a Dios, porque es lo que él buscaba con esto, cómo alabo a Dios por un milagro tan grande que acaba de ocurrir. Pero uno se da cuenta que no fue, en estos líderes religiosos, no fue lo que ocurrió, sino que inmediatamente ocurre el milagro, se levanta Satanás, sus secuaces, líderes religiosos, líderes del pueblo, y se levantaron a perseguir a estos dos hombres y a la iglesia en general para si era posible, eliminarlos de esta tierra. Dice uno, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, lo que hemos venido diciendo, Satanás siempre se va a levantar. Siempre se va a levantar. Pero siempre Satanás va a procurar de que nosotros ni siquiera pronunciemos el nombre de Jesús. Y ese es el trabajo que está haciendo en la iglesia, de acallar la iglesia, hacer lo mismo que hicieron estos hombres, estos líderes religiosos, que como yo les decía el domingo pasado, estos líderes religiosos a los que les tocó enfrentarse Pedro y Juan, son los mismos líderes religiosos que llevaron a Cristo Jesús a la cruz. Así que peligrosos sí son. Anás, Caifás, aquí nombra a Alejandro, la casta sacerdotal de los saduceos, Herodes, Poncio Pilato, estaban vivos, formaban parte de la élite que apresaron a Jesús y lo llevaron a la cruz. Solo que ni Satanás ni sus secuaces contaban con la resurrección. Esa fue la estrategia de Dios, la resurrección. Satanás era un convencido que cuando llevó a Cristo a la cruz, se acabó. ¿No es cierto? Y su trabajo de aniquilación lo hizo de una manera minuciosa, perfecta, al punto de que se aseguraron de que Cristo estuviera muerto y que la iglesia en lo sucesivo, en el caso de los discípulos, casi todos fueron mártires, murieron perseguidos por el gran sistema que dominaba en ese momento. Llámese judíos o llámese romanos. Pero había un complot en contra de la iglesia para aniquilarla y que inmediatamente empezara a resurgir esa semilla a través de los discípulos, de los apóstoles, había que aniquilarlo inmediatamente. Y aquí lo vemos claramente. De todas maneras, el Espíritu Santo, después de Pentecostés, obró de una manera y obra todavía de una manera muy especial para que se sigan haciendo, como dice ahí en el verso 12, muchas señales y maravillas, ¿no es cierto? Vamos a saltarnos lo de Ananías y Zafira, porque ese es un caso muy aparte. Fue dentro del contexto de lo que ocurrió cuando la iglesia estaba naciendo. Y lo de Ananías y Zafira, así como por mencionar algo, que yo pienso que es un texto que la utilizan mucho hoy en día las personas que están defensores del diezmo, y para los que no diezman, utilizan el caso de Ananías y Zafira, y ahí no aplica para eso. El problema de Ananías y Zafira fue la mentira. No fue que no diezmaran, y no estoy justificando eso es un punto aparte. El caso de Ananías y Zafira es que en la iglesia que estaba naciendo, que estaba floreciendo, esa iglesia no podía crecer bien con miembros de la misma que sencillamente practicaban el engaño y la mentira. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Mintieron, pretendieron mentirle a Pedro, a Juan y a Dios.
Porque eso es lo que Pedro le dice. ¿Por qué consintieron en mentir al Espíritu Santo? Se pusieron de acuerdo en decir, no vendimos la propiedad en tanto, sino en tanto. Pedro le dijo, hay entierro doble hoy. Y murieron por eso. La iglesia tenía que ser libre desde que nació, de ese espíritu que opera mucho hoy en la iglesia del Señor hoy. Gracias a que el Espíritu Santo obró, la mentira no siguió haciendo su evolución dentro del seno de la iglesia. Entonces, después de Ananías y Zafira, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, hay como una línea divisoria aquí. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Todo indica de que parece que al diablo todo el tiro le estaba saliendo por la culata, porque entre más perseguía la iglesia más se esforzaba en predicar al Señor Jesús, y el Espíritu Santo lo respaldaba, y en vez de disminuir por la persecución y por la muerte, lo que hacía era que la iglesia crecía. Y así sigue ocurriendo todavía hoy, ¿no es cierto? Así sigue creciendo, aunque no parezca. Y en el verso 15 dice algo maravilloso. Era tanto lo que crecía y tanto lo que el Espíritu Santo lo respaldaba, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo digo, uy, qué poder, ¿no es cierto? Qué poder. Eso sí es poder. Imagínense. Y aún de las ciudades vecinas, porque el asunto se regó con pólvora, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Está leyendo? Y algunos eran sanados. ¿Se da cuenta el poder de la iglesia? Todos eran sanados. Todos. Eso habla de que de cada grupo había un ente espiritual que respaldaba. Por el lado de la iglesia, el Espíritu Santo, y por el lado de los sacerdotes y los jefes del pueblo, el enemigo, Satanás. Y aquí lo vamos a ver obrando a Satanás ahora. Imagínense. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Por esta razón, porque como decíamos hace unos días, los saduceos eran una secta religiosa que eran los que dominaban la casta sacerdotal, pero eran una secta, fíjense que eran una secta, porque no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en los ángeles. Este es un problema que tenían. Sin embargo, cuando se trata de unirse contra la iglesia del Señor, ahí no importa si fariseos que sí creían en esto y saduceos tenían que unirse para destruir las obras que se estaban haciendo en el nombre del Señor. Entonces, estos saduceos fueron los mismos que también, en el tiempo en que Jesús estaba desarrollando su ministerio, un día también se le presentaron para tentarle. Y le pusieron un ejemplo complicadísimo. ¿Se acuerdan? De que alguien se casó y murió, y vinieron con el sarcasmo a decirle, oye, no, Señor, y se volvió a casar, y se volvió a casar, y se volvió a casar. En la resurrección, porque tuvo 7 maridos, ¿a quién le corresponderá a la mujer si se casó 7 veces? Algo así, ¿no es cierto? Bueno, eso lo hicieron los saduceos, que no creían en la resurrección.
Esta gente era mala, perversa, asesina, peligrosa. Y agréguele todavía todos los apelativos que usted encuentre por ahí que le caben a ellos. Y entonces, en el verso 18, no contentos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aclaración: apóstoles es, en este caso, Pedro y Juan, no a todos los apóstoles. Y los colocaron en la cárcel, y en el verso 19 hay aspecto sobrenatural aquí, más un ángel del Señor, mire, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: escóndanse, quédense calladitos. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo el ángel? Y puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Oye, hermano, estamos hablando de la gran comisión, ¿no es cierto? Mire, los ángeles ayudan, porque el Señor así lo quiere. Pero la misión de la gran comisión no es propia de ellos, es un privilegio de los seres humanos de la iglesia. Y ellos sencillamente abren puertas, cierran puertas, como en este caso, y le dijeron, de acuerdo al mandato que el Señor les dio, vayan. Y como quien dice, no les tengan miedo a las amenazas, no les tengan miedo que los van a matar, no les tengan miedo que les va a pasar como Jesús, no les tengan miedo. Vayan y prediquen las palabras de vida al pueblo. Y ellos, sin miedo ni nada de esto, 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, ahí están los enemigos, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Usted tiene que leer ahí las intenciones de esta gente. ¿Cuáles eran las intenciones de esta gente? Acallarlos. Y en el peor de los casos, eliminarlos. Los llevaron a esa presa. Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera del pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo estudiaba en la piedagógica. Eso era bueno para tirar piedras, como los de la Nacional también. Eran buenos para eso. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, esta pregunta me preguntó, diciendo: ya esto lo habían hecho los sumos sacerdotes. No le hablen a nadie en el nombre de Jesús. Así es. Les dimos la orden que nunca pronuncien ese nombre. Oiga, Satanás tenía miedo, ¿no es cierto? Y le dijeron: no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y más encima nos quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La forma despectiva de hablar de Jesús. De ese hombre. Nos vienen a echar la culpa y no la tuvieron. Sí.
Parece que la conciencia algo les estaba, gusanito la conciencia, ¿no? Y Pedro y los apóstoles dijeron, parece que ya estaban todos ahí, es necesario obedecer a Dios, segunda vez que Pedro lo dice, antes que a los hombres. Esta declaración de Pedro es casi una sentencia de muerte, ¿saben? Pero ¿saben? Es como, ellos estaban imbuidos del mismo espíritu que tuvo el apóstol Pablo cuando decía, para mí el morir es ganancia. ¿Cierto? Pero a mí nadie me va a quitar el privilegio de anunciar a Cristo. Pablo más o menos tenía esta misma actitud de Pedro y Juan y de los apóstoles, de que cuando dijeron, es necesario, miren, es prioritario obedecer a Dios antes que a ustedes. Era un reto a la autoridad civil y espiritual del momento también. Y le pasó a Jesús. Cuando Jesús decía, mi único interés es agradar al Padre. Es el mismo espíritu que está impreso aquí en el sentido de los apóstoles. Y viene el otro discursito de Pedro y le dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Hermano, olvídese. Ellos no estaban apreciando en nada su seguridad ni sus vidas. Creo que conté como la segunda o tercera vez, por lo menos 3 veces, ya Pedro les está echando la culpa siempre que les hablaba de la muerte de Jesús. Y les dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y aquí ponen otro testigo, hermano, que no había aparecido. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el cual, porque ya había venido Pentecostés, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y entonces, un altico ahí como para considerar un poco. Otra vez, Pedro y Juan presentando a Jesús. Uno dice, bueno, cuando se presenta a Jesús hay 2 opciones. O se arrepienten o se endurecen más. Y uno dice, bueno, y estos hombres ya con la tercera vez que Pedro se les a riesgo de su vida les presenta a Jesús, ya están a punto de convertirse. ¿Sí? Ya están blanditos. No, están más duros. Están peor que antes. Porque miren lo que sigue. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y qué? Y querían matarlos. Qué buena gente. Qué gobernantes. Qué líderes religiosos tan bonitos, tan apreciados. Fariseos y saduceos, sepulcros blanqueados. ¿Ah? Bien vestidos. Sí, bien vestidos. Ustedes dan testimonio de que ustedes mataron también a vuestros profetas y a vuestros antepasados, les decía Jesús. Mírenlos aquí. Y ojo, que estos mismos son los que le dan muerte más adelante a Esteban. Ojo. No. Y casi que con las mismas, estos mismos términos, porque no alcanzamos el verso 7. Entonces se enfurecían y querían matarlos. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Un apartico aquí, una parte. Este Gamaliel es el maestro del apóstol Pablo.
Pablo dice, criado a los pies de Gamaliel. Y pues hay un contraste ahí en el cuerpo gobernante del pueblo entre los líderes religiosos, sobre todo, en este caso. Porque fíjense que en medio de estas fieras había también unos corderitos, ¿no? Había también gente buena. No todos tenían el mismo espíritu ese de muerte, de violencia y de enemigos del evangelio. No, aquí había uno como este, como también los dos que ayudaron ayúdenme, los que bajaron a Cristo de la cruz, José y Nicodemo, eso, me acordé de esos dos también, formaban parte también de esa casta que no tenían ese grado de violencia y no respiraban muerte contra la iglesia. Aquí está Gamaliel. Este Gamaliel, que dice la Escritura, era doctor de la ley y apreciado en el pueblo. Me busqué ahí porque quería constatar de que fuera el maestro del apóstol Pablo. Y me fui al diccionario bíblico, que lo tengo ahí descargado en la red, en el teléfono, y encontré que a los maestros como a Jesús le llamaban rabí, ¿se acuerdan? Y rabí es una palabra hebrea para maestro. Pero Gamaliel no era rabí, era rabán. Y rabán no significa mi maestro, sino nuestro maestro. Era como, parece increíble que a Jesús, a este hombre, lo ponen en un grado más alto que al mismo Jesús. Ahora, es entendible entre los judíos, porque ellos nunca reconocieron a Jesús. Casi que cuando decían rabí era en un tono burlón. Pero este hombre era Rabán, con W, nuestro maestro. Y ahí en Hechos 22:3 es donde aparece que Pablo dice de él que era su maestro. Eso era una cuñita ahí, como para que aprendamos algo más. Entonces este dice, muchachos, consideren esto. Saquen a los apóstoles ahí, a lo que ustedes quieren luchar, y razonemos un poquito. Y él dice, varones israelitas, miren por ustedes mismos lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque aquí vienen a aparecer unas formas de anticristo, miren. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, un Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, porque siempre hay esto que ocurre, que siempre que se levanta uno diciendo yo soy, alguien lo sigue. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Yo me hice la pregunta, ¿quién los mató? El mismo sistema. A lo mejor esta castica sacerdotal que estaba ahí tratando de aniquilar a Pedro y a Juan. Y también después de se levantó Judas, casi que Judas había a toda hora, ¿no? Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, ¿quién lo mataría? Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres como Teudas y Judas, sí, nosotros nos encargamos de toda manera de desvanecerlos, desaparecerlos. ¿Sí? Más, si es de Dios, ojo la forma de razonar de este hombre. Sí. No la podréis destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí se ve que hay inspiración del Espíritu Santo en el hombre. Pero también había cierto temor, cierto recelo. Él no lo dice directamente, no les dice, oh,
ustedes están luchando contra Dios. El hombre era sabio, acuérdense. El hombre era inteligente, no se parece a mí. 40. Parece que algo pasó. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aquí pasó algo raro. Si eran inocentes, ¿para qué tenían que azotarlos? Pasó con Jesús lo mismo. Era inocente, no halló culpa en él y lo mandó a azotar. Sí. O sea, ya fueron un poquito más lejos. Anteriormente los amenazaron 2 veces. No hablen a nadie en ese nombre, en el nombre de Jesús. No hablen a nadie. Aquí ya alargaron, los azotaron. ¿Y después qué creen ustedes que vendrá? El linchamiento, la muerte. Y ellos, y bueno, lo pusieron en libertad, gracias a Dios. Y los apóstoles salieron maldiciendo y salieron llorando y con rabia. Y yo no voy a servir más en esta obra. Yo, ¿para qué me voy a meter en problemas? Yo mejor me quedo callado. Obedezcamos a los líderes religiosos más bien. Eso fue lo que hicieron. Esos fueron los que hicieron lo que tenían la gran tarea de la gran comisión. ¿En qué se parecen ellos a nosotros? Es que nosotros sí salimos maldiciendo. Porque nos insultaron. Porque yo de buena gana y ayuno y oro al Señor para compartir. Y voy y comparto y me amenazan. Y ellos no. Hay que ver los espíritus, ¿no es cierto? Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí el nombre del Señor Jesús. Y hay que, en ese tiempo, porque todavía en Antioquía, todavía no aparece cuando en Antioquía por primera vez se les llamó cristiano. Se les llamaban o los del camino o los del nombre. En ese caso el nombre de Jesús. Era muy fuerte eso en ese tiempo. Y en el verso 42, cumpliendo la gran comisión, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué? ¿De qué? De predicar a Jesucristo. Oiga, hermano, esa es la iglesia. Desobediente. Una iglesia de... Sí, qué desobedientes somos nosotros hoy, ¿no es cierto? Que ahí está la diferencia entre hoy y ese tiempo, en donde ellos no estimaban sus vidas, no estimaban el ser considerados escoria, como dice Pablo, ser azotados, ser maltratados. Ellos consideraban un privilegio ser azotados por causa del nombre. Oiga, hermano, pero si la iglesia se llenara de este espíritu, yo creo que ya la gran comisión la hubiéramos cumplido todos. O sea, ya el Señor hubiera venido. Oramos, ven Señor Jesús, como dice Juan al final de Apocalipsis, ven Señor Jesús, pero no cumplimos esta parte de la gran comisión que haría posible que el Señor Jesús volviera rápido. Entonces es un reto lo que yo estoy planteando, y es un reto lo que la Escritura aquí nos está indicando, para que revisemos nuestras motivaciones, para que nos dejemos de excusas, porque las tenemos a montones, y nos llenemos de valor, y sobre todo nos llenemos de poder del Espíritu Santo, y hombre, hagamos lo que el Señor nos mandó. Él dijo, yo me acuerdo que Jesús había dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo pregunto, ¿ha
fallado el Señor en eso? Yo creo que no. Porque si algo tiene Él es que Él es veraz y fiel. Si hay que buscar un mentiroso, hay que encontrarlo por acá, por este lado, aquí, entre el pueblo, entre los que dicen amarlo. Por ahí sí podemos encontrar mentirosos. Pero de parte de Él siempre vamos a contar. Y no solamente para predicar el Evangelio, para todo. Tenemos que contar con la fidelidad de Dios. Aún si nos matan, hermanos. Ahora, más adelante vamos a ver el caso de Esteban. ¿Usted cree que Esteban consideró o buscó una estrategia para salvarse de la piedra y de la furia de estos hombres? No. No. Y que Dios le dio una oportunidad, porque yo cada vez que leo, de ahí a partir del domingo, el capítulo 7, oiga hermano, un hombre que les hizo un resumen de toda la escritura, un resumen de la Biblia, para presentarles a Jesús, una nueva oportunidad, aún a sus enemigos. Pero bueno, se murió con la conciencia tranquila. Por lo menos no van a decir que no tuvieron otra oportunidad. ¿No es cierto? Pero bueno, como dice alguien por ahí, los que están destinados para perdición, así les hablen 1000 veces, pero por lo menos la oportunidad la van a tener. El Señor espera, para terminar hoy, de que esa oportunidad venga a través nuestro. Él envía a los ángeles, por supuesto, pero los ángeles no son los encargados de la gran comisión. Es un privilegio nuestro, repito eso. Y tenemos que tomarlo de esa manera. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos abra las puertas como personas, como discípulos y como iglesia, para que esta gran comisión, que tiene todo el respaldo divino, siga adelante. Que esta gran comisión siga rompiendo las tinieblas. Que Satanás siga furioso. Alguien dijo, mi función es mantener a Satanás airado. Imagínense. Mi hermano lo dijo con razón. Yo se lo escuché a alguien. Mi misión es que Satanás esté furioso todos los días. Porque si yo me doy cuenta que Satanás está contento conmigo, he fallado. Que siga furioso el diablo. Pero que el Evangelio siga adelante y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado en medio de las naciones. Amén. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias al Señor. ¿Están ahí? Te voy a dar unos anuncios.